Como parte del curso de Geología Histórica y de México de la Facultad de Ingeniería, los alumnos Herrera Núñez Gisela Altagraci, Manso Garrido Maribel y Trejo González Rodrigo les explicamos en esta grabación cómo se llevó a cabo la apertura del Golfo de México. Para empezar, les hablaremos sobre algunos aspectos generales del Golfo de México. El Golfo de México se localiza en la porción oriental de la República Mexicana. Se encuentra delimitado al norte por el sureste de Estados Unidos, en la porción este por México y en la porción sur con la península de Yucatán y Cuba. Cuenta con un área superficial de 1.550.000 km². Su profundidad en su punto máximo es de 4.384 metros en un lugar conocido como la Fosa Sigsbee. Esta se localiza entre la frontera entre México y Estados Unidos en el escarpe de un talud central. Para entender cómo se dio la apertura del Golfo de México, es importante considerar el panorama anterior a su formación. La ruptura del supercontinente Pangea durante el Triásico tardío es la antesala para el nacimiento del Golfo de México y la formación del Océano Atlántico Central. Al comienzo de la disgregación de Pangea, la placa mezcalera, también denominada por otros autores como el mezcalero, fue consumida por la placa de Farallón, que avanzaba al oeste de los terrenos de Gondwana y al sur de la transformada de Coahuila. La formación de esta mitad occidental de México comenzó con un complejo de subducción del Triásico superior, que generó un arco magmático hacia el oeste. Esto coloca al Golfo de México en un entorno tectónico que lo obliga a considerarlo como una cuenca de trazarco. Hacia los 200 millones de años, la pluma del manto de la provincia magmática del Atlántico Central entra en erupción, generando una dorsal oceánica en esta región, considerada como la precursora de la extensión intracontinental que terminó de colapsar los orógenos Apalachiano y Marathon Ouachita Sonora, y que además generó las cuencas de rift circumatlánticas. De 165.1 a 130 millones de años, el bloque de Yucatán giró aproximadamente 20 grados en sentido antihorario, mientras al mismo tiempo se depositaba sal en la corteza continental extendida. El Golfo de México parece haberse formado completamente después de otros 20 grados de rotación en sentido antihorario y de expansión del fondo marino. Esta rotación requirió de una falla transformante en el este de México, la cual ha sido identificada como Tamaulipas, Oaxaca, o también denominada como de Tehuantepec. La etapa inicial de la fragmentación y separación de Pangea para formar el Golfo de México duró en el orden de unos 41 millones de años, desde el Triásico tardío hace 210 millones de años hasta el Jurásico medio tardío hace 169 millones de años. Ahora bien, como ya lo explicó mi compañera, el proceso de apertura del Golfo de México es una consecuencia de la fragmentación del supercontinente Pangea, que empezó en el Triásico tardío. Por su parte, la subducción del remanente de la placa mezcalera por debajo de la placa norteamericana da origen al magmatismo de Nazas, el cual culminó en el Jurásico medio, hace aproximadamente 175 millones de años. Aquí podemos ver una imagen tomada por Stern y Dickinson del 2010, en el cual la placa mezcalera está siendo subducida por debajo de la placa norteamericana o laurenza, lo cual nos generará un arco de islas llamado Nazas al oriente de la República Mexicana. La cuenca de Trazarco está íntimamente relacionada con lo que hoy es el Golfo de México. Desde el Triásico superior hasta el Jurásico superior predominó un ambiente de extensión intracontinental en la región del Protogolfo, denominada como etapa de rift. El rift es generado por la pluma del manto que nos generó la apertura del Océano Atlántico Central. Es de notarse que el magmatismo de Nazas coincide con la etapa de rift del Golfo de México. Están íntimamente relacionados. Entonces, el proceso de rift nos generará esfuerzos principales en dirección norte-sur, lo que propicia la apertura del Golfo y el movimiento de los bloques de terrenos mexicanos. Un ejemplo es el bloque Tampico y del Sur. Esto teniendo como cinemática la falla transformante Coahuila-Tamaulipas. Podemos ver que el bloque de Yucatán está siendo desplazado en sentido antihorario hacia el sureste de donde se encontraba originalmente.
En la imagen podemos ver el punto de rotación. Este movimiento es consecuencia de la falla transformante derecha Tamaulipas-Oaxaca, la cual nos proporciona tres implicaciones importantes. La forma de arco de círculo que tiene esta falla apoya un deslizamiento lateral del bloque de Yucatán a lo largo de ella durante el Jurásico temprano a Jurásico medio, que hace girar a Yucatán, como ya lo hemos visto, aproximadamente 40 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo cual es concordante con los datos paleomagnéticos de Guerrero y García en 1975 y Tyndall y Kennan en 2003. Aquí podemos ver el arco por donde se desplaza el bloque. Número 2. Al finalizar el caloviano, cambia su desplazamiento lateral nuevamente vertical y actúa como un sistema de fallas normales que favorecen la subsidencia del piso del Golfo de México. Esto según Padilla y Sánchez en 1982 y Alanís y Álvarez en 1996. Y tercero, y no menos importante, es que es un conducto para la actividad volcánica alcalina e hiperalcalina en la planicie costera del Golfo, además de ser el límite entre el vulcanismo dacítico-andesítico de la faja volcánica transmexicana. Lo anterior se confirma por medio de las siguientes evidencias. Primero, los lechos rojos, que fueron depositados en depresiones continentales cuya geometría estuvo controlada por gravens estrechos con direcciones aproximadamente paralelas a la actual línea de costa. La segunda es el depósito de evaporitas, que es la sal comúnmente que se deposita durante las primeras etapas de la erosión y la dispersión marina, especialmente en latitudes bajas, como en el caso de la formación del Golfo de México, y su edad se aproxima al momento en que se formó la cuenca oceánica incipiente. La sal generalizada, sal de Loan, de edad jurásica, subyace en gran parte de las plataformas y taludes continentales del Golfo de los Estados Unidos y Yucatán, pero no en el área de corteza oceánica inferida. Salvador, en 1991, revisó la sal de Luan y su edad y llegó a la conclusión de que la sal no podía fecharse directamente, pero que podía ser estratigráficamente posicionada en el Jurásico tardío entre 176 y 156 millones de años, de modo que la propagación de aguas marinas se dio después de 176 a 156 millones de años. Por último tenemos la rotación de Yucatán. Los datos paleomagnéticos indican que la rotación terminó en el Barriciano hace aproximadamente 142 millones de años. Después de que Yucatán tomó su posición final, Gondwana se separó y se abrió el Protocaribe. Yucatán giró mientras avanzaba hacia el sur a lo largo de la transformada de Tehuantepec, que marca el límite entre la corteza continental y la oceánica a lo largo de la costa este de México. La mayoría de los trabajos consideran que se produjo un total de rotación de entre 42 grados a 60 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. En esta diapositiva podemos observar tres imágenes. La primera es la que nos muestra la formación de los grábenes estrechos y el depósito de lechos rojos en su interior, como podemos observar aquí. En la segunda imagen que tenemos el depósito de sal, que se encuentra en dos fases. La primera, que se encuentra relacionada con la apertura del Atlántico Central, y la segunda que se relaciona con la apertura del Golfo de México. Y por último tenemos la tercera imagen, que nos muestra la posición final del bloque de Yucatán, como podemos observar aquí. Como conclusiones, primero tenemos que la evolución tectónica y sedimentaria del Golfo de México se caracterizó por una subsidencia lenta, que empezó desde el Jurásico medio y continuó hasta la fecha. El Golfo de México tiene implicaciones asociadas a una margen convergente, debido a la subducción de la placa de la Mescalera por debajo de la norteamericana. Podemos hablar que la cuenca que se formó de esta subducción refleja ser una cuenca de trasarco. Por otro lado, los procesos de rift nos ayudaron a la expansión del Golfo de México, y a su vez hicieron que el bloque de Yucatán girara y se colocara en la posición en la que se encuentra ahora. El proceso de apertura duró tan solo 23 millones de años, lo que nos habla de que estos procesos tectónicos fueron una implicación para que esta región tenga una rápida apertura. Por último, tenemos nuestras referencias bibliográficas, en las cuales este primer artículo de Padilla pues explica muy bien todas las evidencias que se tienen sedimentológicas al respecto de la apertura del Golfo de México.
El segundo artículo de Dickinson y Stern nos trata de relacionar sobre lo que es el proceso de Rift y la supuesta cuenca de Trasarco y cómo esto es una herramienta para saber cómo es la apertura del Golfo de México. Por su parte, el artículo de Beer nos hizo entender la relación que existía entre la apertura del Atlántico y la formación del Golfo de México. Bueno, Y pues ¿eso fue todo? Eso fue todo, compañeros. Ya.